La celebración de hoy es conocida como el Día de los Santos Inocentes. Nos recuerda esa huida de Jesús hacia Egipto. El texto que nos lleva a meditar en este viaje a Egipto es el de Mateo 2, 13, 18. Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Nos habla no solamente del viaje de Jesús, sino también de la muerte de los inocentes. Vamos a tratar de compartir en este día, de reflexionar acerca de todo lo que significa y la interpretación que le podemos dar a este texto y a este Día de los Santos Inocentes. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Mateo 2, 13 y 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen los llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 2 días reflexionábamos en la imagen de Esteban, de San Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y hoy, en plena Navidad, el texto nos trae el martirio de los inocentes. Es una Navidad que nos muestra la muerte, digamos así. Nos parecería extraño este tipo de textos en el ambiente de la Navidad, pero prácticamente tienen una claridad, y es que el camino del seguimiento de Jesús está lleno de dificultades. Testimonio de Esteban y Juan, ayer que lo veíamos como el apóstol San Juan, hoy se une esta experiencia de los inocentes de Belén. En algunos lados, sobre todo en las iglesias de Oriente, se llama la fiesta de los niños que son ejecutados. Vamos a tomar algunos aspectos en general que nos pueden ayudar a entender un poco el sentido y el significado de este texto, incluso para nosotros hoy. Sí. Después del prólogo que oímos ayer, la carta de Juan entra en el tema de Dios, que es la luz, Jesús es la luz, y que nosotros también debemos caminar en la luz. Nosotros no tomamos ese texto porque nos centramos más en el texto del Evangelio, ¿verdad? Pero en este texto del Evangelio lo que vamos descubriendo es justamente la muerte, digamos, o el sacrificio de muchos que quieren mostrar o que quieren hacer del camino de Cristo un camino a seguir. Siempre que se decide uno por Cristo va a encontrar oposición en el mundo. Eso ha sucedido siempre y va a suceder siempre. Lo vemos hoy más que nunca, ¿sí? Cuando hay un compromiso de vivir la fe, siempre habrá también una oposición a ese compromiso de vivir la fe. Y en el camino de la vida cristiana, casos como el de Moisés, casos como el del mismo Jesucristo, casos como el de Juan el Bautista, empezamos a descubrir, y el mismo Esteban del que hablábamos hace 2 días, en las lecturas del lunes, que pues de hecho no hicimos programa, se nos muestra cómo ellos tienen que morir por causa de Cristo. Algunas personas se preguntan si realmente la muerte de los niños sucedió, si esta muerte sucedió en Belén, ¿sí? Y muchos se preguntan esto, sin embargo, hay que entenderlo que este texto está muy conectado con lo que le pasó a Moisés en su época, en la época de Egipto, cómo esos niños murieron, ¿sí? Si vemos, hay una conexión completa. Por un lado, los primeros de los que nos habla en la Biblia, de los niños que mueren, que son asesinados,
Los niños de los israelitas o de los hebreos eran asesinados en Egipto, y cómo Moisés escapa de esa suerte. Ahora Jesús es buscado para ser asesinado en Belén y tiene que moverse a Egipto. Esta conexión a muchos los ha llevado a pensar en que en cierta manera lo que nos quiere decir los textos bíblicos es que Jesús termina siendo como un nuevo Mesías, ¿sí? Es necesario simplemente que veamos, no se nos puede hacer extraño que los inocentes mueran, porque eso pasa hoy, pasa más que antes incluso, la muerte de los inocentes, la muerte de aquellos a los que se les debería respetar el don maravilloso y preciado de la vida. Y la razón y justamente la causa, digamos así, por la cual se da esto, es simplemente la maldad y la envidia. En este caso del rey Herodes, ¿verdad? En la época de los egipcios, la maldad de Faraón, ¿sí? El pasaje de Mateo hoy nos ayuda a entender a toda profundidad el significado que tiene el nacimiento del Mesías. Porque así como el pueblo hebreo veía en Moisés aquel guía, aquel que los acompañaría, ellos sabían que vendría algo más. Ese Mesías que llega es aquel que viene a cumplir la promesa que se hizo a los antiguos, a Abraham, incluso al mismo Moisés. Y esa conexión con Moisés hace que descubramos en Jesús a alguien que es mucho mayor, mucho más grande que Moisés. Pero de la misma manera que no deja de existir esa envidia del mal que quiere oponerse a ese regalo, a ese don de la luz que trae Cristo para la humanidad. Esa maldad que se encuentra en el mundo hoy, y uno la descubre cada vez que quiere hacer las cosas bien, no deja de atravesarse en la vida uno pensamientos y acciones de maldad, ¿sí? Vemos casi que claro esas palabras que decía San Juan en su libro, en el Evangelio, en el prólogo: vino a su casa y los suyos no la recibieron, ¿sí? Es como ante el Mesías, ante el mensaje de Dios, muchas personas se van a oponer, aun siendo un mensaje válido, un mensaje claro que habla del bien y la verdad y la bondad. No deja de existir quien se quiera oponer. Y a veces uno con asombro se da cuenta de que el mundo hoy anda destruido, y justamente es porque no ha sido capaz de aceptar el mensaje del Mesías. Mateo quizá nos quiere realmente plantear esta relación entre Moisés, que es salvado de ese asesinato entre los niños judíos, y Jesús, que es salvado de los asesinatos por parte de Herodes. Los dos van a convertirse al final en los liberadores de los demás, o sea, en libertad para el pueblo de Israel y de toda la humanidad. Pero antes tienen que ser ellos mismos librados de las garras del mal. Es lo que vemos nosotros en el texto de hoy. Los niños de Belén, sin darse cuenta de eso y sin culpa, van a terminar siendo mártires. Dan testimonio no de palabras, sino con su muerte. Sin saberlo, se unen a ese destino de Jesús, a la tragedia que les va a venir a ellos, ¿verdad? Se terminan haciendo mártires antes, digamos así, del mismo martirio de Jesús. Y nos empieza a mostrar también esto, las consecuencias de ese querer deslindarse o librarse de esa muerte, que fue la suerte que tuvo que correr Jesús, que tuvo que salir fugitivo, salir emigrando hacia otras tierras, desterrado de su patria, buscando por un tiempo un poco de seguridad. Hoy, en este tiempo de la Navidad, lo que nos muestra todo esto es que a lo largo de la historia de la humanidad siempre vamos a encontrar esas escenas. Y hoy más que nunca son muy, muy claras las escenas de gente tratando de escapar de la muerte. Todas esas batallas que vemos en el mundo, esa lucha de la gente por irse de sus tierras, todas esas migraciones en gran escala de muchos países de América Latina, muchos países de África hacia Europa, esas migraciones en masa nos muestran justamente que la gente está buscando desean una vida mejor y quieren escapar de la muerte. Es la misma experiencia que tuvo que vivir Jesús en su momento. Igualmente, esto nos muestra cómo la Navidad está muy conectada con la Pascua, ¿verdad?
en el nacimiento de Cristo ya empieza a vivirse la cruz de Cristo, ¿sí? Y en la Pascua sigue estando presente el misterio de la encarnación. La carne que Jesús tuvo de María es la que se entrega por la salvación del mundo. Es un camino el que empieza a recorrer ahora Jesús, tratando de librarse, pues, de manos de su familia, ¿verdad? De José, que es el que lo lleva. Pero hay algo interesante que vemos también en los textos, es que los textos bíblicos siempre van a nombrar primero al niño, porque justamente lo que nos muestra es eso, este niño es el centro del Evangelio. Después menciona a la Virgen María, pero la importancia de María en el texto de Mateo es justamente por aquel niño que es librado, ¿verdad? Pero siempre el niño va a ser el centro, incluso en algún punto ni siquiera José aparece, simplemente que él los toma y los lleva, pero realmente el niño termina siendo el centro de toda esta historia, el niño Jesús. Veamos al Señor en este día que nos libre del mal, que como libró a Moisés, que como libró a Jesús, nos libre del mal. Pidámosle también que cuando tengamos dudas acerca de los sacrificios que hemos tenido que hacer en la vida, de los problemas que hemos tenido que enfrentar en la vida, de las tragedias a las que nos hemos enfrentado y de las que nos hemos librado, descubramos que al final casi que lo que nos está diciendo la vida es, tú también has tenido que luchar, tú también has tenido que enfrentar una batalla, pero tú también eres salvado, tú también eres liberado de la muerte, porque te tengo para una tarea especial en este mundo, porque te tengo para una misión especial en la vida. Que el Señor nos acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.